Serás expulsado, vivirás en el campo con los animales salvajes y comerás pasto como el ganado. ¿A quién le dijeron esto? ¿Por qué razón? Pero sobre todo, ¿qué podemos aprender? Vamos a descubrirlo juntos en Daniel capítulo 4. Nuevamente bienvenidos amigos y amigas a Momentos de Esperanza. Qué gusto saludarles esta mañana. Estamos listos para estudiar juntos la palabra del Señor. Te invito para que compartas, para que invites a otros a sumarse a este reto. No de escuchar el audio, sino de leer la palabra de Dios todo este año. Un capítulo cada día. Y por supuesto, si quiere complementarlo, puedes mandarle este audio. Qué importante, qué necesario es estudiar juntos la palabra de Dios en este tiempo. ¿Sale? Bueno, ahí te lo dejamos. Vamos al capítulo de hoy. Capítulo de hoy está dado en un lenguaje muy interesante porque básicamente es una proclama. Ese es el estilo. El versículo número 1 nos deja claro esto. Es un anuncio, pero un anuncio muy especial. Es un anuncio de una conversión. El rey Nabucodonosor a través de este anuncio está dando aviso de que él reconoce ahora a un Dios. Recuerda que ellos tenían un Dios muy importante. Se basaba su ciudad en este Dios, pero ahora él proclama, dice el versículo 1, a todos los pueblos, naciones y lenguas que él creía en el único Dios verdadero, en Jehová. El versículo número 2 y 3 realmente son muy bonitos, podrían ser parte de nuestras oraciones. Un reconocimiento de la grandeza de Dios, de sus maravillas y de que su reino es eterno, su señorío es de generación en generación. Y mis amigos, si tú quieres buscar a Dios en este capítulo, está allí. Dios es eterno, Dios tiene el poder y el control. Nosotros somos temporales. Nuestro paso por este mundo es temporal. Hacemos unas cuantas cosas en esta vida, pero rápidamente vamos al descanso. Pero Dios es eterno. Lo que mejor podemos hacer es rendirnos a Él y poner nuestra vida en sus manos para cumplir el propósito que Él tiene para nosotros. Y ojo con esa palabra, porque eso es importante. Parte del problema que vamos a estudiar hoy es por qué Nabucodonosor olvidó su propósito y también se atribuyó el éxito de su vida y de su imperio a él en vez de reconocer a Dios. Dice el versículo número 4 que él estaba tranquilo en su casa. Por eso se entiende que este episodio llegó ya pasada la mitad de su reinado, porque la primera parte estuvo llena de guerras, de invasiones y bueno, de tantas luchas, pero para esta época él ya estaba un poco descansado. Bueno, dice el versículo 5 y 6 que en esos sueños, en esas épocas de descanso, soñó algo que lo espantó. No era nada sencillo, era algo que realmente lo perturbó. Y entonces, como era la costumbre, recuerda, ellos tenían una manera muy generalizada de creer que los sueños eran mensajes de dioses. Entonces, quiere saber qué significa, llama a los astrólogos, magos, adivinos, caldeos, pero no le pudieron dar la interpretación. Algunos consideran que como que él quiso saber antes de consultar a Daniel si ellos podían darle algún mensaje que no fuera tan grave, porque él consideraba que ese sueño era algo muy terrible. Pero versículo número 8 tuvo que recurrir a Daniel. Estaba probado que Daniel tenía ese don que Dios le había dado y entonces viene delante de él y Nabucodonosor le dice, por favor, dime qué es, declárame. Dice el versículo 9, declárame este sueño, lo que yo he visto y por supuesto la interpretación. Entonces, versículo 10, se le presenta, ¿verdad? Describe cómo era el sueño. En pocas palabras, más o menos, él vio un árbol. Recuerda que el árbol ya se usó en Ezequiel como símbolo de un reino, o en este caso, símbolo de él. Un árbol muy grande, frondoso, que se podía ver desde cualquier parte de la tierra, pero que también resguardaba a muchos animales, a aves. Abajo en su sombra, pues muchos animales llegaban a descansar. Pero, versículo número 13 dice que vio que llegó un vigilante. Esa palabra es un poquito complicada de traducir, pero básicamente tiene que ver con un enviado de Dios que vino a proclamar algo muy severo. Se dice que versículo 14, por favor, versículo 15 y 16, en pocas palabras se pide que se derribe el árbol, que se corten las ramas y por tanto, pues el follaje, los animales, los frutos, todo eso se pierde.
Pero algo bien básico es que dejan un pequeño, dice aquí, una cepa, como un tronco. Ese tronco se le ata con hierro y con bronce, de tal manera que ese tronco queda expuesto al rocío, queda expuesto. Y aquí ya cambia un poquito la metáfora porque dice que va a tener su parte entre la hierba de la tierra, entre la hierba del campo. Pero ve el versículo 16, su corazón de hombre se ha cambiado y se le ha dado un corazón de bestia y pasen sobre él 7 tiempos. Y entonces, después de esos tiempos, van a volver a tener razón, a conciencia, y entonces va a reconocer al Dios verdadero. Entonces se le dice a Daniel, dinos cuál es la interpretación. Dice el versículo 19 que Daniel quedó totalmente perturbado, no sabía qué decir. Él estaba buscando las palabras y por supuesto, él tenía lealtad al rey. Algo muy interesante porque recuerda que Daniel y todo su pueblo había sido traído cautivo, la ciudad había sido destruida, como que no debería. Sin embargo, ojo con esto, Daniel sabía el papel del rey Nabucodonosor en los planes de Dios. Ojo con esto, Daniel sabía, Dios había puesto a Nabucodonosor como el instrumento para castigar a su nación. Entonces él estaba siendo leal al rey. Entonces, versículo número 19 procede a explicar, y algo muy interesante, esa cortesía, recuerda la sabiduría de Daniel. Señor mío, el sueño que sea para tus enemigos y su interpretación para los que te quieren mal. Ojo, él no quería dar este mensaje y básicamente, mis amigos, lo que le dice es, tú eres ese árbol. Tú eres ese árbol que ha llegado a ser frondoso, grande, extraordinario, majestuoso. Tú lo eres. Sin embargo, se ha pedido que se corte, se ha pedido que se destruya, porque tú te has exaltado, porque tú has considerado que tú eres el que ha llegado a tener todo ese poder por ti mismo. Entonces, por esa razón, tú vas a ser echado de entre los hombres, versículo 25, y vas a ir con las bestias del campo, allí va a ser tu morada, vas a comer hierba como los animales, como los bueyes, y el rocío del cielo, con eso serás bañado. Y pasados 7 tiempos, entonces dice que hasta que reconozcas que el Altísimo tiene dominio en el reino de los hombres y que Él da al quien Él quiere, hasta entonces tú vas a recobrar. Es esa cepa quedó allí, pero que cuando tú reconozcas tus pecados vas a volver a ser un árbol. Ojo con eso, mis amigos. Vean otra vez aquí Dios al control de las naciones y va a poner al rey Nabucodonosor como un ejemplo para los demás. Entonces, hasta que el rey va a tener que perder la conciencia como ser humano. Saben que en ese tiempo había algo muy interesante, la creencia que las personas que tenían, hoy diríamos, enfermedades mentales, las personas que tenían este tipo de desórdenes, no se les atacaba, no se les podríamos decir hasta se les mataba. ¿Por qué? Porque se tenía la creencia de que si tú le hacías daño a alguien que tenía un problema así, el espíritu se te podía meter a ti y te podía traer mucho daño. Entonces lo que se cree es que este rey estuvo como cuidado, pero básicamente se le dejó como un animal salvaje. Y él pues se fue al campo, allí dormía, allí comía la hierba, así como un animal, porque él había considerado que su poder y su grandeza y su majestad había sido fruto de su propio esfuerzo. Y mis amigos queridos, yo creo que si aquí lo dejamos, pues ya entendemos básicamente la lección, ¿verdad? Pero el versículo 28 y 29 dice que algo bien importante, a los 2 meses, ojo, él tuvo el tiempo, él sabía, pero a los 2 meses él se andaba paseando por su palacio, versículo 30, y vean lo que dijo. ¿No es esta la gran Babilonia que yo edifiqué para casa real con la fuerza de mi poder y para la gloria de mi majestad? Vean las palabras, él sabía, se le había anunciado con tiempo, sin embargo, quizá no consideró que esto iba a ser en serio. Quizá no consideró que realmente esto se iba a cumplir, pero inmediatamente, casi que él no terminaba de hablar, versículo número 30, 32 y 33, no terminaba de hablar cuando se le viene una voz del cielo y le dicen, vas a ir. Se te dijo y ahora vas a ir. Y en ese mismo momento, él perdió la razón.
fue sacado del palacio por su propia seguridad y se cumplió lo que se había dicho. Mis amigos queridos, la fragilidad de la riqueza y el poder, la fragilidad, cómo las cosas pueden cambiar de un momento a otro. Este rey lo tenía todo, era la nación más poderosa del mundo, pero de un momento a otro quedó fuera de su palacio, quedó con los animales, con las bestias, comiendo entre ellos, bañándose con el rocío del cielo. Y mis amigos, es que así sucede cuando al ser humano, miren, y no tiene que ver con tantas riquezas, podemos con poco perder el piso, con poquito podemos nosotros sentirnos lo que no somos. ¿Recuerdan que leímos en Ezequiel del rey de Tiro? La soberbia, el orgullo, la vanidad. Todas esas palabras, el egoísmo, son el fundamento del reino de Satanás. Y son los pecados que son más abominables ante la vista de Dios. Y este rey lo tuvo que aprender a la mala. Fue convertido en una bestia del campo. Fue humillado profundamente para que él reconociera que solo Dios es el Todopoderoso. Y él decide a quién le da, en qué momento le da lo que el ser humano tiene. Por eso, mis amigos, es que lo que más necesitamos es ahora desarrollar una conciencia de humildad. Por eso es que la humildad, mis amigos, es fruto de una relación constante con Dios. Es uno de los frutos más valiosos, la humildad. La verdadera humildad, el espíritu manso y humilde viene de una profunda relación con Dios. De veras, si una persona sigue siendo orgullosa, arrogante, no ha conocido a Dios, no puede decir que lo ha conocido. Versículo número 24 hasta el final, pasando el tiempo, se dice aquí que eran tiempos, y sin embargo, todos concuerdan a que ese tiempo significan un año, en este sentido un tiempo, un año. Pasados esos 7 años, él recobró la conciencia y pudo regresar. Y él reconoce, vean el versículo número 36, y mayor grandeza me fue añadida. Dios lo bendijo más. Ahora yo, Nabucodonosor, alabo y engrandezco y glorifico al Rey del cielo, porque todas sus obras son verdaderas, sus caminos justos, y él puede humillar a los que andan con soberbia. Mis amigos queridos, que el Espíritu de Dios nos ayude a mantenernos humildes y sencillos, que podamos decir: todo lo que tengo, todo lo que soy, es gracias a mi Padre Celestial. Si Él te bendice, más tenemos que reconocer su poder. Nunca lleguemos a sentir que todo lo que somos es gracias a nuestra fuerza. Reconozcamos que Él es el Señor de todo lo que tenemos. Querido Dios y Padre, esta mañana, Señor, nos ponemos en tus manos. Líbranos de este mal tan grande. Líbranos de sentirnos fuertes y poderosos. Líbranos de sentirnos arrogantes, autosuficientes. Líbranos, Señor, de tratar mal a los demás sintiendo que nosotros somos más capaces, más inteligentes. Quita de nosotros, Señor, si tenemos esto. Ayúdanos a ser humildes. Ayúdanos a ser sencillos. Ayúdanos a ser personas que sean sensibles a la voz de tu Espíritu Santo. Te lo pedimos, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Que Dios te bendiga, amigo, amiga. Sigue orando y sigue poniendo en las manos de Dios todo aquello que es lo más valioso para ti.